Un cariñoso y cordial saludo. Es un verdadero privilegio poder compartir con usted estos minuticos que nos van a ayudar muchísimo porque el tema suena sensacional. Nuestro tema de hoy es desate prodigios asombrosos en fe y promesas. La pregunta es ¿cómo? A veces tenemos herramientas, pero por ejemplo, usted compra un aparato, lleva a su casa un electrónico, cualquier cosa, y a veces tiene muchas dudas sobre el manejo del mismo y le toca leer el manual. Bueno, hoy le voy a dar una partecita para algo grande, para algo prodigioso. Cómo liberar, cómo conquistar en medio de aflicciones, de dudas, de problemas y aún también de necesidades, cómo desatar esos prodigios y esas promesas de Dios. Hay bendiciones que a veces parecen inalcanzables, otras son en medio de situaciones angustiosas. Y estaba pensando esta semana justamente en un misionero que es famoso a nivel mundial y que la mayoría de juiciosos estudiantes de seminario han oído hablar. Se llama Adoniram Judson, o se llamó así, Adoniram Judson. Un hombre que fue de un continente a otro, viajó miles y miles y miles de kilómetros cuando no teníamos todos los dispositivos, la tecnología de nuestro tiempo, los jets veloces que han alcanzado realmente unas velocidades asombrosas. Pues para iniciar justamente un pequeño aperitivo sobre Adoniram Judson. Este hombre fue a varios países y uno de ellos era Birmania. Resulta que por causa de su fe lo hicieron prisionero, pero fueron unas condiciones realmente lamentables y muy dolorosas, digamos así, para producir compasión. La situación de Adoniram Judson es que lo ataron con cadenas, lo pusieron a menos de 1 metro de altura. Imagínense, atado a un poste a menos de 1 metro de altura, casi acurrucado, bajo un sol calcinante, dicen de más de 40 grados centígrados. Era una tortura realmente espantosa por causa de Cristo. Los prisioneros, hay uno incluso que relata que él tenía unas cadenas atadas fuertemente a sus tobillos y allí recibía castigos, insultos y por supuesto el clima tan espantoso que acabamos de mencionar. Uno de los hombres, uno de los prisioneros que estaba con Adoniram Judson ahí en Birmania, era un blasfemo y se burlaba de él. Y llegó un momento en el cual comenzó a insultarlo y una de sus arengas que hacía a voz en cuello para que todos los demás lo escucharan, le dijo: oiga, señor, usted, ¿qué sabe de su Dios en este momento? ¿Usted qué sabe de la felicidad? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué piensa ahora de las esperanzas que usted decía de convertir a los paganos en brillantes cristianos? ¿Cómo lo va a poder hacer? Y en esas condiciones, ¿qué va a hacer? Entonces le contestó Adoniram Judson, el misionero, y le dijo: las expectativas de compartir la palabra de Dios y de convertir a los paganos a Cristo no se han opacado. Siguen siendo tan brillantes y son tan brillantes conforme y como son las promesas de Dios. Le dijo: ¿usted no sabía que las promesas de Dios brillan mucho? Pues siguen siendo brillantes mis expectativas de convertirlos como son brillantes también las promesas de Dios. Y aunque vemos entonces, mis amigos televidentes y todos los que nos acompañen en cualquier momento en el auditorio, algo interesante es que Adoniram Judson logró una labor impresionante. De verdad que miles y después millones se convirtieron bajo la secuela y bajo la secuencia del testimonio de Adoniram Judson en aquella nación. Tenía su vida en vilo, mire las condiciones, estaba siendo torturado, había sido azotado,
lo tenían en una posición de tortura y aún tenía suficiente fe y fuerza en Dios, optimismo y esperanza en el futuro, pero él dijo una frase clave, dijo, las promesas de Dios. Y por la fe y testimonio de este hombre, hoy millones todavía siguen el camino de Jesucristo. Bien, yo quiero en el día de hoy mirar rápidamente para que podamos desatar, para que podamos conquistar, para que podamos liberar en la fe de las promesas de Dios, pero hay algunas pequeñas claves que de pronto a veces o ignoramos o se nos pasan por alto y entonces no podemos recibir toda la bendición completa de las promesas de Dios. Yo quiero invitarle a usted, por favor, en este día al libro de Hebreos. Quiero leer algo interesante. Seguramente es un pasaje que muchos de ustedes conocen, pero como dije, que a veces pasamos por alto. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 30 nos dice algo realmente interesante, juntamente con otros breves textos que vamos a mirar y que nos van a ayudar muchísimo en esta exposición. La Biblia nos dice lo siguiente en Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 30. Dice, hombres de Dios que por fe hicieron caer los muros de Jericó después de rodearlos durante 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, aquí empezamos a tener dos casos rápidamente. Uno se refiere a la caída de las murallas de Jericó. Es indudablemente, por la fe conquistaron reino. Por la fe, Rahab, aquella mujer que logró meter en su casa y proteger, esconder a los espías de Dios, ella nos dice la Biblia, no pereció juntamente después en la conquista con todos los impíos de la ciudad de Jericó, sino que ella fue librada por el poder de Dios y por el ejército de Dios. Bueno, pero aquí viene algo interesante. Dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, tremendo hombre, que es increíble, un puñado de hombres hizo una conquista ante miles y miles. Bueno, pero seguimos con otro caso, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los demás profetas, que por fe, oiga, esto es maravilloso, realmente que sí, por fe conquistaron reinos. ¡Qué maravilla! Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Gracias a Dios. Mire, esto es realmente impresionante. Tenemos aquí ya, podríamos llamarlo así, un mosaico, un cuadro de gente conquistadora y de gente victoriosa. Usted dirá, pero eso es solamente de la Biblia. Amigo, ya en este momento lo primero que hicimos fue contar el caso, uno solo, el de Adoniram Judson. Ahora, permítame decirle rápidamente algunas claves importantes. Posiblemente usted, no sé, quizás se encuentre en algún momento de angustia, quizás usted se encuentre en un momento de dificultad, de problemas graves en su vida, económicos, no sé, enfermedad, cualquier cosa. Pero permítame, la fe en Dios y sus promesas producen grandes conquistas. Es posible que alguien ya esté diciendo, predicador, pero eso lo hemos oído tantas veces, ¿por qué vuelve a repetir lo mismo que la fe en Dios y sus promesas? Lo que sucede es que muchas veces no sabemos creer. Esto es interesante. Ahora, al mirar cada uno de los casos que acabo de mencionar en la Biblia, y de las personas que intervinieron, pero también de mucha gente que ha recibido milagros, hay una clave que resume la enseñanza, que las conquistas se lograron cuando alcanzaron las promesas de Dios, y esas promesas fueron alcanzadas por medio de la fe. Y aquí tengo obligatoriamente que redefinir un poquito el asunto de la fe. Porque sí, ya hemos oído hablar de la fe y hay mucha gente que dice, yo creo. Incluso
En alguna ocasión cuando estaba predicando yo jovencito, a mis 17, 18 años, en la ciudad de Medellín, en medio de un conflicto tan terrible de matanzas, de asesinatos crueles, de explosiones, del narcotráfico. En aquel instante, por ejemplo, en una ocasión estábamos predicando y una señora dijo con su acento que ahí en Colombia llaman paisa, dijo, Ave María, pero es que si yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y la pregunta era, ¿usted cree en Dios? ¿Cómo cree en Dios? Ah, pues yo sé que Dios existe y que Dios es un Dios pues que está en los cielos y que también nos visita, pero pues yo creo en Dios. La pregunta clave era, ¿pero le creemos a Dios? Es que ahí viene una diferencia, porque podemos creer en Dios, pero es diferente creerle a Dios. O como dijo algún día mi amigo querido evangelista con el cual tuvimos oportunidades de compartir, dijo, hay dos clases de ateos. Hay los ateos que dicen que no creen en Dios, pero hay los ateos, decía Palau, que viven como si Dios no existiera. Dicen, yo creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y de verdad, que uno, sin exagerar, puede llegar un momento determinado de su vida en el cual confiesa creer en Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Aquí está lo que la Biblia nos dice. Por las promesas, lo acabamos de leer, alcanzaron las promesas de Dios y por fe en esas promesas ellos conquistaron reinos. Ahora, una promesa es un derecho adquirido. Y piense, por ejemplo, en un instante un derecho adquirido. Cuando una persona, un padre de familia, por ejemplo, un abuelo, hace un testamento, él está dando un derecho, él está cediendo, él está haciendo realidad unas promesas. La palabra de Dios nos habla de nuestros derechos que debemos aceptar, que debemos recibir. Esa persona que hace el testamento entonces deja un legado de promesas, deja un legado de derechos. Y esto me fascina, porque de igual manera que se hace por escrito, Dios nos ha dejado a través de sus siervos y de los profetas, nos ha dejado un legado escrito que es el testamento, que son las promesas, que son nuestros derechos adquiridos como por misericordia, por amor, simplemente por voluntad de la persona que se hace, en este caso, el testatario. Entonces, ¿qué sucede? Esas promesas nos llegan a nosotros por medio de derechos. No debemos desmayar. Amigo televidente, amigos en cualquier lugar donde nos encontremos, no se angustie, no tenga más sufrimiento de expectativa, porque las promesas de Dios ya son una realidad, ya es un testamento que heredamos de nuestro Padre, el Padre Celestial, y que está en nuestras manos. Solamente tenemos que entrar en estas claves de Dios. No debemos dejarnos desmayar cuando nos sentimos débiles por los problemas de la vida. Entonces, hay un testamento. Número 1, hay unas promesas de Dios. Número 2, debemos creerle a Dios, no solamente creer en Dios como un ser que existe, soberano, creador, etc. Debemos creerle a Dios, creerle como nuestro Padre, como el que nos ha dejado la herencia, como el que nos ha dado a nosotros los derechos. Yo continuamente me deleito mucho y le digo a Dios, Señor, gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por dejarme las promesas, pero también, Señor, gracias por hacer realidad esas promesas. Y puedo dar convicción, con plena sinceridad, con fe, que he recibido una multiplicidad de promesas de Dios en todas las áreas, de sanidades, de milagros, incluso de resoluciones económicas, milagros de protección de Dios, en algunas ocasiones situaciones de peligro, en fin, pero hay que descansar en el Señor. Y yo le he dicho a mi familia, y algunas veces, una que otra vez predicando, lo digo desde jovencito cuando comencé a predicar.
Yo me acuerdo, por ejemplo, hace prácticamente unos 50 años, imagínense, aunque no crea, yo soy también del Antiguo Testamento. Y viajando, hubo ocasiones en que yo dejaba una maleta, una valija en mi casa el domingo por la tarde o el lunes, y ya mi viejita, mi madre, me tenía otra maleta lista porque sabía que martes o miércoles yo salía de nuevo. Entonces, estuve volando en tantos aviones que algunas aerolíneas, entre ellas, y valga la publicidad, entre ellas Avianca, y una que desapareció, que se fusionó, que se llamó SAM. Cuando yo viajaba, prácticamente ya las tripulaciones de los aviones me conocían. Era tanta la frecuencia semana tras semana que las azafatas y los pilotos ya me conocían y me saludaban. Bueno, el asunto es este. Varias ocasiones noté que había gente que era primeriza, digamos, nunca había volado antes en un avión. Y yo escuchaba una que otra vez expresiones de temor, de nervios, de miedo acerca del vuelo que iban a tener, de la turbulencia, por ejemplo, cuando íbamos en pleno vuelo y el avión se comenzaba a sacudir y parecía que caía por allá desde el piso 20 al primero y volvía a subir. Y había mucha gente nerviosa y hasta algunas personas lanzaban sus pequeños gritos disimulados. Y por dentro yo pensaba, en medio de esas turbulencias, yo decía, oiga, toda esta gente en este avión aquí viaja con un seguro de vida. Y si no hay más cristianos, yo decía, están viajando con seguro de vuelo a costillas mías. Y yo me reía para mí mismo por dentro. ¿Por qué a costillas mías? Porque como yo soy un hijo de Dios, yo voy con seguro de vuelo. No tengo temor, Dios nos guarda, Dios me cuida, Dios me protege. Así que toda esa gente, cantidad de sillas adelante, a los lados y atrás, yo decía, ellos no saben que están con seguro de vuelo porque yo soy un hijo de Dios. Ahora, no piense usted, este hombre tan arrogante, tan orgulloso, tan sobrador, pero es una verdad. Si tú eres un hijo de Dios y tú vas volando, tú llevas un seguro de vida, un seguro de vuelo, un seguro garantizado. Así que los demás están asegurados porque tú eres un hijo de Dios. Créelo. Eso es creer las promesas de Dios. ¿Por qué no decirlo? Es una exageración, es creer las promesas de Dios. Pero además es algo para Dios es normal. Para nosotros es una exageración, pero para Dios es normal. Entonces, ¿cómo demostramos que tenemos verdaderamente fe en las promesas de Dios? Y aquí viene una de las claves, porque mencioné al comienzo cuáles son las claves, y lo he descubierto en mi propia vida a través de años y años, que la verdadera fidelidad, o mejor, la verdadera fe viene de fidelidad. Si no lo sabías, no solamente en el aspecto semántico, gramatical, de la expresión, pero también en la práctica y en el campo teológico, en la interpretación, en la hermenéutica. Realmente demostrar que tenemos fe es cuando somos realmente fieles a Dios. Yo diría que es casi imposible decir que podemos creerle a Dios si no somos fieles a Dios, porque eso es una gran realidad. Y es que la misma raíz casi lo expresa y lo dice. Muchas veces se ha pensado en la fe como algo divorciado de las actitudes que la persona tiene hacia Dios. Pero en la Biblia Dios nos habla, lo acabamos de leer, y nos muestra que la verdadera fe es la continuidad. Recuerde que en el caso de los personajes que leímos, Jefté, Sansón, David, el mismo Abraham, fueron personas que demostraron con su ternura, con su devoción, con su amor, con su fidelidad, que ellos tenían fe en Dios. Así que es muy difícil disociar la palabra fidelidad de la palabra fe, y a la inversa también. Es muy difícil disociar la fe de la fidelidad. Cuando nosotros tenemos una verdadera confianza en Dios, es porque estamos siendo
fieles con Dios. Entonces ahí es donde está este aspecto tan importante. Hay un diario caminar que debe decir, como los discípulos también, sí, ellos andaban con Jesús y veían los resultados de Jesús, pero también aprendieron lo que era la verdadera fe. Un ejemplo está de esto de los discípulos. Por favor, acompáñeme al Evangelio según San Marcos, el capítulo 11 y el versículo 12. Vamos allí, por favor, a Marcos, el capítulo 11 y el versículo 12. Hay una joya maravillosa, hay una joya increíble que se encuentra ahí en San Marcos, el capítulo 11. Vamos entonces, por favor, a Marcos, capítulo 11 y versículo 12. La Biblia dice lo siguiente: al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo o digamos algún fruto en ella. Esto lo hizo Jesús. Pero cuando llegó a la higuera y no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, el asunto es que esas hojas eran señal de cosecha, era señal de fruto, pero tenía la señal, mas no tenía los frutos. Eso es impresionante. Hay muchas personas que pareciera que tienen la señal de los frutos de Dios, dicen yo tengo fe, pero no demuestran con su vida que hay verdaderamente fruto. Bueno, entonces esa es la primera parte que encontramos aquí en Marcos, el capítulo 11 y los versículos 12 al 14. Ahora, vamos allí al versículo 20, un poquito más adelante. Dice: y pasando por la mañana, mire, ya era el otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Oiga, a mí como me ha fascinado esto, porque los discípulos vieron que la higuera que Jesús maldijo se había secado. Pero por si las dudas, ahí está el problema de ellos, ¿no? Creían en Jesús, pero muchas veces no le creían a Jesús. ¿Y cómo supieron que la higuera se había secado desde las raíces? Pues tuvieron que arrancar la planta o escarbar las raíces para decir: vamos a ver si esto es un auténtico milagro, vamos si es verdad que por la maldición de él esta higuera se secó. Si las raíces permanecen intactas, entonces no fue palabra de Dios lo que este Señor Jesús dijo. Así que ellos levantaron la planta y dice, y vieron que se había secado desde las raíces. ¡Wow! Claves para nuestra vida, secretos para nuestra vida. Tener una verdadera, completa convicción en la palabra de Dios, en lo que Jesús dice, en lo que Dios ha declarado a través de su palabra desde los tiempos de los profetas. Y hay muchísimas promesas. Oiga, cuando yo estaba niño, en nuestra escuela dominical me enseñaron una canción que decía: 34,000 promesas mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. 34,000 promesas mías son. Oiga, 34,000. Algunos dicen que pueden ser más de 34,000. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. 34,000 promesas tuyas son y más de 34,000. Pero yo creo que tal vez con unas 200, 500 ya es mucho. Tú tienes promesas en la Biblia. Te invito para que cuando estés leyendo en algún lugar la Biblia, encuentres promesas. Ahí las vas a hallar fácilmente. No es como una aguja en un pajar. Son miles y miles de promesas. Entonces, aquí la Biblia nos dice que ellos vieron que se había secado desde las raíces. Ahora, el siguiente versículo es muy interesante. Acompáñenme, por favor. Dice... El versículo 21 de Marcos 11 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estaba asombrado el Pedro. Mire, es que
acuérdense que Pedro era uno de los más problemáticos y Pedro era uno de los más escépticos. Yo diría que si una persona es cristiana o dice que es cristiano y es escéptico, no es tan cristiano. ¿Se da cuenta por qué lo mencioné hace un momento? Que la verdadera fe es fidelidad, es apego, es estar en las manos y en la presencia de Dios. Entonces miren lo que dice, acordándose. El versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Oiga, qué maravillosa palabra, tened fe. Esa fue la premisa que Jesús le hizo a sus discípulos, tened fe en Dios. Y aquí viene lo siguiente, versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fantástico, no dudar en su corazón. Ahora, ¿por qué hay dudas en el corazón? Ahí está la clave, el corazón. Jesús dijo que del corazón es que salen también, del corazón no redimido, salen los malos pensamientos, los hurtos, blasfemias, todo. Un corazón realmente convertido a Cristo saca de su corazón lo que tiene. Jesús también lo afirmó. Dijo que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La pregunta para nosotros es, bueno, ¿y qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo yo en mi corazón? Hay algo malo, hay algo bueno, pero aquí la Biblia nos dice que lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que tenemos entonces aquí algunos principios. Fidelidad, pero hay otra cosa importante aquí, y es confesión. Esto es interesante. Lo que diga, le será hecho, si no dudar en su corazón. Tenemos que confesar la palabra de Dios. El rey David decía, creí, por lo cual hablé. Eso dice la Sagrada Escritura. También la Biblia menciona, te has atado con las palabras de tu boca. Oiga, mire qué importante es esto. Y te has enlazado con los pensamientos, con los dichos de tu corazón. Nos atamos, nos ligamos y perdemos la bendición y las promesas de Dios. Así que hoy quiero decirte algo muy importante y ya vamos entrando casi a nuestra conclusión, pero es eso, hay que confesar las promesas del corazón. La Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Epístola a los Romanos. Creemos con el corazón y confesamos con nuestros labios. Así que no andes maldiciendo y a cada momento, qué vida tan azarosa. Algunos dicen, qué vida tan perra, qué situación tan mala. Yo, ¿por qué estaré aquí? ¿Por qué me sucede a mí? No hay que tener esos pensamientos de amargura. Ten cuidado con lo que tú dices y sobre todo si declaras que eres cristiano, ten cuidado con lo que tú le dices a tus niños, a los hijitos, con lo que confiesas en casa. Porque si hay amargura, entonces nosotros vamos a estar sembrando amargura y dando también una vida derrotada a nuestra familia. Bien, entonces vamos adelante. Ya sabemos que hay que ser fieles a Dios y vienen dos leyes finales importantes que quiero compartir contigo. Y es la ley del contentamiento, la ley de la fe acompañada del contentamiento. ¿Me quieres acompañar rápidamente, por favor, a Romanos, el capítulo 4 y el versículo 3? Porque allí encontramos algo también muy lindo. En Romanos 4:3, la Biblia nos dice lo siguiente, y quiero que lo mires. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Oiga, qué interesante. Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Aquí hay una palabra contado que en el griego me asombra, porque pareciera que fuera escrita de un vocablo actual. La palabra contado es logdisomai, que significa dos términos, logística y logaritmo. ¡Wow!
Dicen que hay gente, algunas personas expertas en sistematización de datos y en programación, que se ha hecho rica logrando descubrir o elaborar un logaritmo que se convierte en un bucle, dicen en la ingeniería de sistemas, se convierte en una repetición con una extremada precisión para ganar dinero en los sistemas financieros. Imagínense un logaritmo. Y la palabra aquí en el original es logística y logaritmo. La explicación es que numéricamente algo que se puede contar, que se puede computar, digamos en términos antiguos de aquella época, algo que se podía calcular, sumar, algo que se podía reconocer, razonar, evaluar, valorar y sacar una conclusión. Realmente eso es un logaritmo, ¿no? Yo no soy ingeniero, pero esa es la definición que nos dan. Dice que se puede sacar una conclusión, es un bucle, y de esta manera se lograba en tiempos del Señor Jesús, por ejemplo, hacer acciones con una posición de ventaja económica. Entonces, dice que le fue contado, es que la misma palabra nos habla de contado. Dice, Abraham creyó a Dios. Me fascina también algo importante, y aquí hay otra clave, porque en nuestro título de la predicación hoy dijimos claves, cómo podemos ganar en estas promesas, y es que no dice que Abraham creyó en Dios. ¿Te das cuenta la diferencia de la señora que mencionaba en mi época juvenil? No dice creyó en Dios, dice Abraham creyó a Dios. Entonces, no es solamente creer en un Dios creador, en un Dios soberano, pero es creerle a Dios sus promesas. Acuérdate, Él nos da un testamento, Él nos da unas promesas. Es creer sus promesas, es creer el testamento, es confesar el testamento, es reclamar las promesas del testamento. Cuando una persona recibe un testamento y el otro fallece, su papá, el abuelito, lo que sea, él va y reclama a través de unas sentencias judiciales, de un reconocimiento, lo que ha estado heredando. Nosotros tenemos las promesas de Dios, nos las ha heredado. Cristo derramó su sangre, sí. Él murió en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre. Él ha firmado ese pacto con sangre y ha dicho, mis promesas te pertenecen. Antes no eras digno, eras un rebelde, eras un desahuciado, eras un desheredado. Pero mire, yo le invito a que haga el ejercicio. Si usted mira y especialmente el Nuevo Testamento, usted va a encontrar infinidad de veces que la Biblia dice que hemos venido a ser herederos de las promesas. Imagínense, hemos venido a ser herederos, y también dice que coherederos con Cristo. Oiga, esto es realmente algo maravilloso. Yo lo creo, lo afirmo, lo vivo, soy heredero. Tengo derechos, no por causa de mi justicia, no. Si fuera por mí, todos estaríamos desheredados, condenados, malditos. Mejor dicho, estaríamos listos para ir al infierno. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, amigo televidente, a cualquiera que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero decirte algo importante. Dice, venimos a ser herederos y coherederos de las mismas promesas. Y hasta algunos pasajes de la Biblia, ¿sabes qué? Mencionan incluso al mismo Abraham. Y dice que somos partícipes con Abraham de las mismas promesas. ¡Wow! Esto es explosivo. Porque dice que por fe en esas promesas venimos a pertenecer al pueblo de Dios. Miren, el pueblo de Israel tiene promesas exuberantes, impresionantes, aún en el campo económico. Odienlos o no, acéptenlos o no, pero ellos tienen promesas. Y la Biblia dice que nosotros venimos a ser herederos de las mismas promesas que recibió Abraham.
Así que si tú eres un hijo de Abraham, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres lo más importante, hijo de Jesucristo de Nazaret, estás llamado a recibir por torrentes, bendiciones. Y no pienses solo económicamente, porque el ser humano es tan materialista que a toda hora dice, me voy a volver rico, voy a vivir, mejor dicho, exuberantemente. No, no se trata de eso. No es la falsa prosperidad, no, Señor. Tenemos que empezar a ser prósperos, ricos, en abundancia de felicidad, en paz, sin problemas emocionales, sin ataduras psicológicas, sin depresiones, sin angustias. ¿Verdad? Es cierto. Sin desenfrenos, sin problemas como eso que sucede en nuestro tiempo, en el día de hoy. Gente con esquizofrenias y cosas terribles. Entonces, yo te invito en el día de hoy. Agárrate de la mano del Señor. Eres heredero de las mismas promesas. Si dices que tienes fe, debes tener la misma fidelidad que tuvo Abraham. Entonces, vamos terminando acá. Y hay algo importantísimo que no quiero dejar pasar, por favor, antes de terminar. Y es que cuando nosotros tenemos la ley del contentamiento con alegría, ¿qué significa eso? Que es posible que haya pasajes en el aspecto, por ejemplo, de la psicología le llaman episodios en la vida. Por ejemplo, de alguna depresión, de algún decaimiento. La Biblia nos habla de nosotros, de nuestro contentamiento y de nuestra alegría en Dios. Por favor, entonces, segundo libro de Corintios, capítulo 9. Acompáñenme allí porque realmente yo creo que esto nos edifica. Segundo libro de Corintios, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 6. Leamos allí en segunda de Corintios 9, 6. Dice la Biblia: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es una ley normal. Si tú tienes un campo y no siembras sino un pedacito, eso vas a recoger. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, muchos han tomado este pasaje solamente para dinero. No, Señor. La Biblia nos habla de dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? No es solamente alguien que da algo económicamente. Un dador alegre es alguien que se da con amor a otras personas para consolarles, para asistirles, para ayudarles, para amarles, para orar por ellos. El dador alegre es una persona que se da generosamente, sin egoísmo. Es una persona que levanta al que está desanimado. Ahora, la palabra alegre aquí en el griego es hilaros, que significa listo todo el tiempo, un espíritu de alegría al darse, un espíritu no egoísta, un espíritu no interesado. Hay gente que se da por interés, dice, con ese señor, con ese funcionario, con ese financiero, etcétera, yo tengo que ser muy amable porque de pronto me abre alguna buena puerta. No, al contrario, tenemos que ser sinceros, dulces, cariñosos, no con el que está solamente en una posición de autoridad o de ventaja, sino al contrario, ser alegres, darnos al pobre, al necesitado, al triste. Ahora la Biblia sigue diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este es otro principio maravilloso. Hay gente que puede ver a alguien con un problema de hambre y dice, pero es que yo no tengo para darle. No, conforme a lo que Dios te ha dado, Dios puede bendecir y ayudar. Y te garantizo esto, mira, te lo digo de verdad porque así lo ha hecho Dios y así lo hace. Cuando tú eres amoroso y generoso con alguien que tiene, así sea una mínima necesidad, vas a ver cómo Dios a ti te abre puertas, a ti te bendice y lo va a hacer de una manera que a veces nos sorprende. Acuérdate el texto famoso que es parte de mi lema, que el Señor dice en su palabra,
que vendrán sobre ti estas bendiciones si te portares bien. Es lo que nos dice la Biblia. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Recuerda que te perseguirán, te atraparán. Que aunque huyas de las bendiciones, Dios te va a atrapar. Te va a atrapar en bendiciones. Oh, mi amigo televidente, amigos que estamos aquí. Es hora de descubrir secretos que de pronto los hemos escondido nosotros mismos por nuestra falta de fidelidad, por nuestra falta de bondad, por nuestra falta de entrega a Dios, de contentamiento. Dice la Biblia que Dios quiere que nosotros abundemos así como hemos recibido también para toda buena obra. Entonces, vamos a orar. Pero yo quiero, amigo televidente, y a los que no solamente los que nos sintonizan, pero los que nos están viendo en cualquier lugar, en cualquier parte, que la palabra alegría es hilaros. Debemos y queremos y podemos ser bendecidos, prosperados, sanos, libres de toda aflicción. Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Si usted es una persona avaro no solo económicamente, pero avaro en el sentido de querer su bienestar y tener usted paz y tranquilidad, pero no compartir a la gente que está en angustia, que está en necesidad. Usted puede bendecir a alguien que de pronto está allí en su vida con un problema delicado. Anímelo, levántelo, dele una palabra de fe, dele una palabra profética y Dios lo va a bendecir y le va a ayudar a usted también. Habrá una cosecha grande de millones de bendiciones para su vida si usted es una persona también de un corazón generoso y aprende lo que es la verdadera fe con fidelidad. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios en este día. Si nos está sintonizando por primera vez o alguien por primera vez está escuchando esta palabra, yo le invito en este momento, ábrale su corazón a Dios. Tal vez usted está preguntando cuando nos ve por primera vez, ¿yo cómo hago para recibir eso? ¿Yo cómo entro? La puerta de entrada, Él dijo, Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. ¡Uy, qué bendición! Hay redención. La primera gran bendición de entrar es que si tú te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia, comienzas a ser un hijo de Dios, comienzas ahora mismo a recibir como los derechos del testamento. ¿Te acuerdas? Dice, somos herederos de las mismas promesas. Te invito a orar. Cierra tus ojitos ahí donde te encuentras frente a tu televisor, y a todos los que nos ven, nos sintonizan en cualquier lugar del mundo, yo les digo también lo mismo. Haz esta oración conmigo, dile así, Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado. Señor, he sido malo, he sido pecador, límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Lava mi corazón de toda maldad. Te entrego mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para ser tuyo. Señor, creo tu palabra, creo tus promesas. Soy un hijo tuyo, soy bendito y soy bendecido de hoy en adelante con las promesas que tú me has dado. Señor, lo creo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amigo televidente, amigos, un buen tiempo de bendición. Espero que en la próxima ocasión nos volvamos a encontrar en una transmisión como esta que estamos haciendo aquí en el día de hoy desde los Estados Unidos. Dios te bendiga grandemente.